Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración del Día del Señor. La Iglesia se ha vestido de morado en sus ornamentos. Es tiempo de penitencia. Hemos comenzado la Cuaresma el pasado miércoles. Tal vez hayan tenido todos la gracia de recibir la ceniza sobre sus cabezas. De todos modos, aunque no lo hayan hecho, que hayan tenido un fructífero comienzo de la Cuaresma con el ayuno y la abstinencia. Recuerden que la abstinencia sigue todos los viernes, ¿no? Estamos ya transitando la Cuaresma. Hayamos o no recibido las cenizas. Y vamos de lleno a escuchar las lecturas de la Palabra de Dios que este primer domingo de Cuaresma nos ofrece la Iglesia. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente. En los días en que Noé construía el arca, en ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es compromiso con Dios, de una conciencia pura, por la resurrección de Cristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea
Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. Estamos pues, como digo, ya comenzada la cuaresma. Es decir, ya se pasaron 3 de los 40 días que tenemos para preparar nuestro corazón para la Pascua del Señor. Ese es el objetivo de la cuaresma. Preparar la Pascua, renovar la Pascua, nuestra personal Pascua, junto a la Pascua del Señor, que ha sido realizada, ese paso de la muerte a la vida, para que nosotros podamos hacerlo también. Pascua significa eso, paso de la muerte a la vida. En la primera lectura de este domingo hemos escuchado un pasaje del libro del Génesis, cuando el Señor, después del diluvio, establece una alianza con Noé y sus hijos. 8 personas en total, los únicos en salvarse de aquella catástrofe universal, el diluvio. Esta historia del diluvio no solo está en la Biblia. Esta historia del diluvio aparece en todos los relatos de las religiones de todo el mundo, en todos los relatos antiguos. Hay diferencias entre el número de las personas que se salvaron o no, pero en general todos coinciden en que las aguas cubrieron el mundo entero y que solo un pequeño grupo pudo salvarse de una manera milagrosa. Eso es una corroboración que hace la arqueología del texto bíblico. No que nosotros vamos a creer en la historia del diluvio de Noé porque nos lo dicen las otras tradiciones antiguas, pero sirven para corroborar que este episodio no es simplemente simbólico, sino que realmente ocurrió en un periodo de la historia humana. Hubo esta tremenda purificación. El diluvio se ve como un castigo, lo primero que se ve de él es el castigo. Pero ciertamente no es solo eso. Nunca las reprensiones del Señor tienen por objeto vengarse del hombre. Si Dios quisiera vengarse de nosotros, simplemente nos volvería a la nada, y sin decir nada, no existiría nada. Así de simple. Esos castigos, así los llamamos nosotros, son oportunidades que nos da el Señor. La oportunidad de empezar de nuevo en aquel momento. Y usa el Señor con Noé de un signo para establecer esa alianza. Siempre después de la tormenta, por un fenómeno físico, se ve en las nubes el arco iris. Es la descomposición de la luz en sus 7 colores o más, los que unos ojos ven más, otros ojos ven menos, son los colores en los que se deshace la luz y que nos permite ver las cosas coloreadas, nos permite ver todas las cosas en distintos tonos. Ese arco iris seguramente habría salido también entre las nubes antes del diluvio en cualquier lluvia que hubiera habido, ciertamente, es un fenómeno físico y nada más. Pero Dios lo toma como un signo de su alianza. Así como siempre que termina la tormenta aparece el arco iris, ese arco iris me va a estar diciendo, me va a estar avisando del pacto que yo hago con la humanidad, le dice el Señor a Moisés. Nunca más voy a hacer este castigo universal, nunca más lo voy a hacer. Lo hizo una sola vez y nosotros lo tenemos que recordar porque si no, vamos a hacer que sea necesario hacerlo de nuevo y no tiene por qué ser así. Ciertamente que una vez sola, el Señor castigó la sodomía, de Sodoma y Gomorra, las prácticas aberrantes de la sexualidad de aquellas ciudades del llano, con la lluvia de azufre hirviente, y una sola vez lo hizo. No es que eso haya curado ese pecado de la humanidad, no lo ha hecho, ciertamente aún existe, pero sin embargo sigue presente eso en el relato bíblico para que nos acordemos que Dios no lo quiere. No quiere esas aberraciones.
quiere la naturaleza que Él ha creado y conforme a las normas que Él ha establecido. No habrá otro diluvio para devastar la tierra. Este signo establezco con ustedes. Cada vez que vea el arco entre las nubes, me acordaré de mi alianza con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Aquellos hombres, aquella familia de Noé, aprovechó aquella lección y comenzó de nuevo. Pero claro, no todos sus descendientes mantuvieron la alianza, ciertamente. Tuvieron que haber otras alianzas posteriormente. Y cada una de ellas fue preparando la nueva y eterna alianza. El Nuevo Testamento, decimos, la nueva alianza, la nueva y eterna alianza. Pero antes de esta última, de Jesucristo nuestro Señor, hubo varias. Dios fue teniendo una infinita paciencia con el hombre, esperando su conversión y su disposición. Y así el apóstol San Pedro nos dice en la segunda lectura que este episodio del diluvio, en el que solo unos 8 personas se salvaron a través del agua, es figura del bautismo, figura de nuestro bautismo. Una figura enorme, tremenda, pero por eso mismo también significativa para que no lo olvidemos. Cuando nos bautizaron a nosotros no nos echaron un diluvio de agua encima, solo unas pocas gotas, a los que fueron bautizados por inmersión, un momento en el agua y nada más, no un diluvio. Pero aquel diluvio es figura de nuestro bautismo, porque nuestro bautismo es el fin de un tiempo y el comienzo de otro completamente nuevo y distinto. Al ser bautizados, somos subidos al arca, a la verdadera arca, que no es la de Noé, sino la de Cristo. Somos incorporados en Cristo Jesús y con su muerte y resurrección somos triunfadores sobre el pecado y sobre la muerte y constituidos hijos de Dios. Estamos preparados para vivir bien. Dejamos atrás la herida del pecado original y todas las faltas del pasado y comenzamos una vida nueva. Tengamos en cuenta que si es aquel diluvio signo del bautismo, tenemos que ver que no todos entraron en el arca. Cuando Noé fue advertido por Dios, solo su familia aceptó la invitación. Y los demás, no, los demás siguieron comprando y vendiendo, casándose y separándose, sin todo lo que hacían habitualmente, como enseña el Señor también en el Evangelio, ¿no? Y de pronto comenzó a llover y solo los que estaban en el arca se salvaron. A nosotros nos conviene estar en el arca y estamos invitados a estar en el arca, pero somos libres de estar en ella o salirnos de ella. Salirnos de ella es caer en el diluvio, es caer en manos de aquello que nos salva, de aquello que condena. Es nuestra decisión libre, no es Dios quien nos condena, somos nosotros los que elegimos. El Señor nos ha dado la libertad para que la usemos bien. Podemos entrar al arca o quedar fuera de ella. Es nuestra decisión. ¿Verdad que decidimos quedarnos? Claro que sí. Esa es nuestra mejor conveniencia. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, porque no es cualquier cosa quedarnos en el arca. Jesús se presenta entre nosotros inmediatamente después del bautismo que ha recibido en el Jordán de Juan el Bautista. Se va al desierto, dice, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. En este domingo primero de Cuaresma siempre se nos presentan las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto, pero en distintas versiones. Este año B de la liturgia toca la versión de San Marcos, que es la más breve, la más concisa. No distingue cuáles fueron esas tentaciones, solo dice que fue tentado y que vivía entre fieras y los ángeles lo servían. Es todo lo que dice de ese momento de Jesús en el desierto. Pero bien, qué bien que nos pinta a nosotros. Nosotros ciertamente vivimos entre fieras, entre una cantidad de fieras hambrientas de nuestra salvación, deseosas de perjudicarla. Están al acecho constantemente alrededor nuestro. El mismo demonio, como va a decir en otro pasaje San Pedro, ronda en torno a nosotros como un león rugiente buscando a quien devorar.
y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, tenemos que profundizar en nuestra fe, tenemos que convertirnos en serio, tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da el Señor, que le dio el Señor a toda la humanidad en la familia de Noé y que nos da a cada uno de nosotros a partir de nuestro bautismo que hemos recibido sin mérito nuestro. No hace mucho, el 10 de enero, celebrábamos el bautismo del Señor y decíamos que era la fiesta de nuestro propio bautismo, o que debía serlo, por lo menos podríamos hacerlo. Pero que lo importante era recordar nuestro origen en la sangre de Cristo. Ese es el origen de nuestra vida, nuestro verdadero nacimiento, el que va a perdurar por la eternidad, y que nos fijáramos cómo lo estamos viviendo. Y decíamos entonces que debíamos honrar este nombre de cristiano, tener en cuenta lo que significa esto, reconocer nuestra dignidad. ¿Qué tal lo venimos haciendo desde esa meditación para acá, o de tantas otras que hemos hecho? ¿Qué tanto nos ha llamado la atención cuando hemos participado del bautismo de un niño? ¿Cómo hemos reflexionado sobre el nuestro? Que lo recibimos seguramente la mayoría de nosotros siendo muy pequeñitos y sin saber lo que hacían con nosotros, pero que debemos ahora que lo sabemos, revivirlo, actualizarlo, completarlo, profundizarlo, porque ahora somos conscientes de ese bien inmenso que nos dieron nuestros padres cuando éramos pequeños, cuando no éramos capaces de pedirlo por nosotros mismos, pero que nos hacía un bien enorme para toda la eternidad. Tenemos que agradecerlo y tenemos que vivirlo mejor cada día. ¿Cómo lo vamos llevando? Llevamos un mes desde que meditamos esto, ¿cómo lo vamos llevando? Hemos logrado averiguar cuál fue la fecha de nuestro bautismo para celebrarlo cada año cuando se cumpla el aniversario. No sé, bueno. Vamos hacia la Pascua, recordemos. Esta es la oportunidad que hoy se nos ofrece, en este tiempo de Cuaresma. Es igual que la Cuaresma del año pasado, salvando las fechas, es exactamente igual. Y que la del anterior, y que del anterior, y el anterior. Y será igual, si Dios quiere, para el próximo. Pero ciertamente esta Cuaresma es única e irrepetible. Es la que tenemos ahora para vivir. Es la oportunidad que hoy nos permite crecer en nuestra fe. Es la oportunidad que hoy nos ofrece Dios para alcanzar una renovación profunda en la próxima Pascua. Entonces tenemos que hacer un plan de Cuaresma. Si no lo hicimos ya, hubiera sido bueno empezarlo ciertamente desde antes del miércoles de ceniza para arrancar todos los días de la Cuaresma con este plan. Pero si no lo hicimos, si no nos dimos cuenta, hagámoslo ahora, hagámoslo hoy mismo, no dejemos para mañana esto. Aunque lo tuviéramos después que reformar cada día, porque de pronto ofrecimos hacer cosas que resultaron imposibles, o porque otra razón nos impidió hacer aquello que queríamos hacer. Puede ser. Pero si no tenemos un plan, no arrancamos nada. ¿En qué consiste ese plan? Tenemos que preparar para la Pascua una renovación espiritual profunda. Por ejemplo, una buena confesión. Una confesión de lo que hemos hecho el último tiempo, pero también puede ser una confesión de toda nuestra vida. Volver a poner ante Dios nuestros pecados con una nueva y renovada contrición, con un nuevo y renovado propósito de enmienda, para ganar mayor gracia delante de Dios. Entonces tenemos que sentarnos a hacer nuestro examen de conciencia. Y podemos ir haciéndolo despacito. Tenemos 40 días, ya pasaron 3, pero podemos buscar una fecha. A ver en el calendario, este día, cualquier día, no sé, dentro de 10, 15, 20 días, no mucho más, porque nos vamos a poner muy cerca de la Pascua y después no vamos a alcanzar a llegar al sacerdote, ¿no? Mejor a tiempo. Pedirle un turno al sacerdote de nuestra confianza, de nuestro aprecio o de nuestra cercanía. A veces podemos elegir, porque hay varios, podemos elegir el que nos parezca. Otras veces cerca tenemos solo uno, y bien, aprovechemos el que tenemos. A veces el que tenemos no nos cae tan bien, pero nos perdona igual, porque es Dios el que nos perdona. Así que podemos ir y decirle, bueno, tal día, a tal hora, Padre, podría venir a hacer mi confesión de la Cuaresma, de la Pascua, para estar renovado en la Pascua. Voy a prepararme desde aquí hasta ese día, haciendo bien profundamente, tomar un cuadernito, anotar,
Dar palabras clave que yo solo entienda, porque no la ande leyendo nadie más, no tiene por qué saber eso que sabemos Dios y yo. Se lo tengo que presentar al sacerdote, sí, porque esa es la manera que nos ha enseñado el Señor a hacerlo, para que el sacerdote pueda juzgar si tenemos o no contrición y propósito de enmienda sobre esos pecados. Solo por eso tenemos que decirlo, para poder verificar estas dos condiciones que son las únicas que pide Dios para dar el perdón: estar arrepentido y dispuesto a cambiar. Lo tenemos que manifestar diciendo, bueno, yo hice esto, esto y esto, y voy a hacerlo de otra manera, estoy arrepentido, nada más, ¿no? Es muy simple, pero requiere preparación. Requiere que me tome un tiempo especial, que no lo haga a las disparadas, que no lo haga como rutina. Voy a confesarme porque siempre me confieso. Al final me confieso siempre de lo mismo. Muchas veces me confieso siempre de lo mismo porque no pongo los remedios adecuados para salir de esos pecados habituales. Bueno, en ese examen de conciencia va implícito también un poco el plan que voy a hacer o voy a encarar, o me parece a mí que tengo que encarar para salir de esos pecados habituales. En general no hay que preocuparse demasiado de eso porque siempre el zapato aprieta en el mismo callo, ¿no? Y todos tenemos el callo en el mismo lugar siempre. Pero tenemos que ir afinándolo, gastando hasta que desaparezca. Una lucha que nos puede llevar toda la vida. Bueno, no es tanto tiempo. ¿Cuánta es de largo la vida del hombre sobre la tierra? Pocos pasan los 100 años. Para la mayoría es muchísimo menos. Entonces, este tiempo cortito, hacerlo bien, prepararlo bien. La confesión es una de las cosas que tenemos que poner en el plan de la Cuaresma. Pero también tenemos que poner un plan de sacrificios, de penitencias, de ayunos, de limosnas. Lo que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestro prójimo y reparar nuestras injusticias, nuestros egoísmos, los tenemos y tenemos que repararlos. No basta decir, bueno, ya está. No. Se repara, hay tiempo para reparar. A veces la reparación incluye a aquella persona a la que le hicimos daño, otras veces no podemos volver a acercarnos porque sería peor, pero podemos hacerlo a través del Señor. Por eso es muy importante que en ese plan de la Cuaresma también esté en un primer lugar la oración. ¿Qué tiempo de oración le voy a dedicar al Señor? Hay un ejercicio, particularmente el más importante para este tiempo, que es el santo ejercicio del Vía Crucis. ¿Cuándo voy a hacer el Vía Crucis? Los viernes. Bueno, fenómeno. Podría ser también otros días. El viernes es el día más simbólico porque es el día del Vía Crucis. El Vía Crucis es el camino de la cruz, seguir las 14 estaciones que nos representan los 14 momentos de ese camino del Señor en pos de nuestra redención, pos de su sacrificio redentor por nosotros. Para hacer el Vía Crucis podemos ir hasta un templo donde seguramente habrán unos cuadritos pegados en la pared, 14 en total, y podemos ir recorriendo las imágenes que allí vemos, que nos ilustran ese momento y esa meditación, acompañarlo a Jesús. ¿Con eso basta? Sí, y lo podemos hacer en el patio de casa también, seguramente, deteniéndonos 14 veces con las imágenes en un librito que tengamos o en la memoria si la tenemos. Hacer el Vía Crucis es un ejercicio espiritual y un ejercicio de meditación que hay que rezar. Bueno, reza lo que quieras o canta lo que quieras. Eso es auxiliar, eso es como el relleno, digamos, de la meditación o del ejercicio del Santo Vía Crucis. Porque lo que importa es la meditación, el acompañar a Jesús en el camino de la cruz, tratar de tener sus mismos sentimientos, sentir con Él, sufrir con Él para triunfar con Él. El triunfo será la Pascua. En este tiempo de Cuaresma, las estaciones son 14. La estación número 15, solo la Pascua. No nos adelantemos. Porque algunos se adelantan, ponen 15 estaciones. Es cierto que resucitó, pero ahora me voy a entrenar con Él. Cuando me entreno no voy directamente al partido final. Voy al entrenamiento. La Cuaresma es un entrenamiento. Y voy a hacerlo hasta el fin. Y recién después jugaré la final. En la Pascua del Señor. Ahora voy haciendo esto. Plan de Cuaresma entonces, preparar una buena confesión, la oración que pueda ser lo más intensa posible, las penitencias y sacrificios, las limosnas que van a ser las que demuestren mi sincera conversión. Porque tengo que meter la mano donde tengo el cocodrilo que se llama billetera, ¿no? Y no me deja sacar nada de ahí. Y me cuesta, me duele sacar lo que tengo, dar lo que tengo.
Bueno, pues este es un momento propicio, son días propicios para liberarnos del lastre que nos ocupa, porque nos impide volar a lo alto. Hay demasiadas cosas en nuestra vida, hasta en la vida del más pobre hay demasiadas cosas que son innecesarias y que podemos compartir con otros que tengan necesidad imperiosa de ellas. Podemos hacerlo individualmente, donde sepamos que hay una necesidad, o podemos hacerlo institucionalmente, que es mucho mejor y más eficaz, a través de las asociaciones, grupos y demás, como Cáritas y otras tantísimas que hay, que van a hacer que nuestra limosna sea más eficiente, llegue mejor a atender las necesidades de los que realmente lo necesitan y no se pierda por ahí en vicios y pecados. Limosna, oración y una buena conversión de nuestra vida a través de una confesión bien preparada. Ese sería un buen plan de Cuaresma. Cada uno haga el suyo, pero hagamos un plan de Cuaresma, que no se nos pasen los días. Vamos ahora a hacer nuestra comunión espiritual, a unirnos con el Señor y a empezar con Él, a pensar nuestro plan de Cuaresma. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana tenemos algunas celebraciones que quisiera destacar con ustedes. En primer lugar, el lunes 22 celebramos la Cátedra de San Pedro Apóstol. Así se llama esta fiesta, la Cátedra de San Pedro Apóstol. ¿Qué es la cátedra? La cátedra es la silla donde se sienta el maestro para enseñar. Por eso le llamamos a las iglesias donde el obispo tiene su sede, le llamamos catedrales, porque está la cátedra del obispo. La cátedra de San Pedro es superior y unificadora de todas las cátedras de los obispos que son sucesores de los apóstoles. La gran cátedra, el magisterio pontificio, que siempre está en unión al magisterio de todos los obispos, del colegio episcopal. Pero la principal es la cabeza y es la que nos asegura la perseverancia en la fe. Puede ser que algunas cosas que se digan desde la cátedra no sean de nuestro gusto, no nos parezcan bien. Primero, nosotros no vemos desde tan alto, solo vemos lo que tenemos delante. Aprendamos a ver con los ojos del que está más arriba, del que tiene también una iluminación especial de Dios para hablarnos. Esa asistencia especial de Dios al Papa, al sucesor de San Pedro, para hacer la cátedra, es decir, la enseñanza segura, es un misterio que Jesús ha prometido a la Iglesia y que juega su divinidad en esa promesa. No nos confundamos con las voces del mundo, oigamos a Pedro. Y después, el jueves 25, aunque en tiempo de Cuaresma no se celebran así las fiestas como en el tiempo ordinario, recordamos a una beata argentina, la beata María Ludovica de Ángelis. Esta monjita se destacó por su atención a los enfermos, particularmente en el Hospital de La Plata, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Tanto que, en homenaje a ella, se puso al Hospital Materno Infantil de La Plata su nombre,
el nombre de la beata María Ludovica de Angelis. Lamentablemente el espíritu de este mundo, las ideologías en boga sobre el género y toda esa estupidez, han llevado a que ese hospital sea el primero que en Argentina comenzó a hacer el cambio de género en los niños. Absurda estupidez, crimen de lesa humanidad, verdaderamente. Pidámosle ese día 25 a la beata María Ludovica de Angelis, que protege ese hospital y que seguramente encuentra en él muchas almas nobles, muchas almas buenas que no hacen estas barbaridades, que siga cuidando y protegiendo a las madres y a los niños que se le han encomendado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hacer el plan de Cuaresma, podemos quedarnos en paz.